marca de clase tendríamos en este caso frecuencia absoluta H sub I vamos a trabajar con las frecuencias acumulativas mayor que absolutas. NI y puede estar HI, NI asterisco, HI asterisco. Sí puede ser. Entonces tenemos aquí cualquier característica. Por decir 3, pues ya no sirve. Por decir 3 a 4, de 4 a 5, por lo menos. 5 a 7, 7, 9, 9, 11, 11 a 3. Nos dan estos datos y nos dicen aquí hay 10, aquí hay 15, aquí hay 20, otra vez 3, bueno, 18 y 14. Nada más, ¿no? Así nos dan. No es una tabla simétrica. Y ya sabemos que la marca de clase es la semisuma de los límites inferior y superior. Y la mitad es 4, ¿no? Semisuma 6. 5 más 7, 2, 6. 7 más 9, 16, 8. Entonces esto va aumentando de 2 en 2. Tendría que ser 10, sigue, 20, 10. Y tendría que ser 24, 12. Luego aquí sumamos con cuántos datos estamos trabajando. Y igual a 1 hasta n igual. Y sería 10, 25, 45, 45, 13, 17, 3, ¿cuánto sería? Ay, que me he olvidado. Sería 20, 37, ¿está bien? No. 5, 13, 17, a 1, 3, 5, 6, 7. Me corrigen si está bien. Está bien, ingeniero. Entonces, así. Y podemos esto tener, ¿no? Como 10 séptimos, frecuencia acumulativa, que es relativa. De 77, 18, 77, 14, 77, sumatoria de H sub I igual a 1 hasta 5, igual a 1. NI. Entonces aquí va 4, me dictan, 4, 10. ¿No es 10 en el primero, ingeniero? ¿Cómo? 10 en el Bueno. primero. Vamos a poner las preguntas, ¿listo? No, pues.
Entonces, A dice calcular la media aritmética de graficar M sub I versus Y sub I. Eso tenemos. Y también podemos hacer MI asterisco versus Y sub I. Sí. ¿No? A, B, C. Podemos decir de graficar. Para que ustedes lo hagan. HI versus ahí es de determinar la proporción de datos mayores mayor o igual que 7 de cuál es el porcentaje de datos menores que 6 F, verificar si la proporción de datos, la proporción de datos, hacia la proporción de datos mayores que 4 menores que 8 es mayor que 40%. Y así podemos hacerlo. Con diferentes posibilidades de frecuencia podemos plantear. Entonces, aquí solamente voy a decimos aquí está la frecuencia y cuántas datos menores que 5
menores que 7. Menores que 9 sería 45. Menores que 11, 45. Menores que 12 sería 67. ¿Está bien? Tener 10, 25, 45, 45, Realmente no utiliza el 63. 50, 60 y 3, ¿no? 63 más 7, 77, está bien. Esto es igual a F, ¿no? Por aquí esta otra mayor o igual que 3, entonces 77. Mayor o igual que 5, menos 10 sería 67. Mayor o igual que 7 sería menos 15, 52, ¿está bien? Sí. Mayor o igual que 9, 32. Mayor o igual que 11, 14. 14, 8, ¿está bien? 14 es en general. 14. ¿Está bien? Después todo el resto. Ya. Entonces aquí dice calcular la media aritmética. Entonces digo A. Primero voy a calcular la media. Entonces la expresión matemática de la media es NI por Y sub I dividido por N igual a 1 hasta N. Entonces tenemos igual. El desarrollo de esta expresión sería de multiplicar n1 por y sub 1 más n2 por y sub 2, n3 por y sub 3, n4 por y sub 4, n5 por y sub 5, dividido por n sería, ¿no? Entonces vamos reemplazando y tendríamos 10, N1 vale 10, Y sub 1 vale 4, 4 más 15, 15 por 6, 20 por 8, más 18 por 10, vamos a tener 14 más 14 por 2, dividido por 77. Entonces aquí tenemos la media. Bien, ¿cuánto saldría ese valor? Sale 8.29. De nuevo, por favor, ¿cuánto? 8.29. Ya. 8.21.
Ya tenemos el A, ahora vamos por el B. A ver, B, graficar. Graficar MI, MI, MI versus YSUB. Ya, aquí MI decimos, ¿no? Entonces aquí lo que va, este gráfico que vamos a hacer, cuando tenemos las gráficas aquí, no nos ha dicho qué gráfica. Y aquí tenemos un gráfico B1 que se llama, a ver, mayor que gráfica, o sea, digo MI, frecuencia acumulativa absoluta en función del límite de clase que tendría que representar frecuencias acumulativas mayor o menor que, mejor, menor que, ¿no? Eso sería menor que. Y la otra, segunda posibilidad sería de 2, frecuencia acumulativa mayor que. Mayor que. Esas serían las dos posibilidades de representación gráfica. Entonces lo que hacemos es tomar el valor más grande de la frecuencia acumulativa absoluta. El valor más grande es 77. Yo puedo decir que puede ser 80, ¿no? Lo redondeamos. 80 y lo subdividimos. La mitad de 80 es 40. La mitad de 40 es 20. La mitad de 20 es 10. Así vamos subdividiendo. Y sería 30. Aquí sería la mitad. 60. 50 y 70. Así podemos subdividir en función del límite de clase. Comienza en 3, o sea, no es muy grande, ¿no? Para interrumpir el semillero. Entonces decimos que aquí sea ahí, 3, aquí tal vez 5, un poquito más grande lo veo. 5, 7, 9, 11. Aquí podemos decir 13. Tal vez aquí una clase fantasma. 15. Entonces, el primer par sería la marca de clase 4 con la frecuencia acumulativa 10. Entonces, aquí ustedes tienen el Y sub 1 prima, Y sub 2 prima, Y sub 3 prima, 4 prima, Y sub 5 prima, Y sub 7 prima.
Entonces aquí dice N1 igual a 10. Entonces, aquí está 10. N1 igual a 10, límite superior. Como la agrupación, la acumulación de las frecuencias dice menor que 5, entonces aquí está 5. Entonces levantamos una perpendicular sobre donde recae la pregunta. ¿Cuántos datos menores que 5? Ahí. Menores que 7. Menores que 7, acumulativa N2, 25. Entonces aquí estaría 25. 25. Podemos entrar horizontalmente. Y tenemos un puntito. Luego tenemos menores que 9. Estamos horizontalmente 45. Entonces aquí 45. Menores que 11. Menores que 11 entramos horizontalmente 63. 63, aquí sería 63. Menores que 3. Menores. Ay, ¿dónde está esto? 11, 3, está bien. Menores que 13 sería 77. Aquí, digamos, 77. Ya. Entonces ahora unimos por un segmento. El primer punto, lo unimos. Aquí parece que nos hemos, a ver, 4 dijimos. ¿Y dónde está? 5, está bien. Aquí lo hemos pegado en esto. Esto hemos saltado un número. Que es y es 0. Aquí tenemos y es 0 prima. 1 prima. 3 prima. La clase fantasma y es 6 prima. Y se unimos mediante un segmento. Bien. Una curva, a esta se denomina ojiva menor que. Menor que. Menor que. Ojiva es una curva segmentada. Luego, podemos considerar una clase fantasma que comienza aquí, a ver. No es aquí, 2 es la diferencia. 5 menos 3, 2. 3 menos, tendría que ser 1 por aquí todavía. Ya.
1, 3 menos 1, 2, para mantener constante C, pero aquí lo hemos hecho desproporcional. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la clase fantasma? Para que la curva comience en el eje horizontal. Y por el lado superior, aquí hay una clase fantasma. Como no aumenta aquí, N6 sería 0, y está N5, N4, N3, N2, N1. Aquí podemos decir N0 sub 0 igual a 0, también no hay nada que acumular, ¿no? Entonces, ¿qué se van a acumular? Entonces quiere decir que aquí se mantiene. Si esto va a seguir indefinida, si voy aumentando las clases, no aumenta ya el valor acumulado. ¿Listo? Bien, es solamente a la clase fantasma para que esta ya sea una planicie. Bien, este sería el gráfico menor que, y su curva se llama ojiva. Ahora, para el inciso C, lo único que hacemos es, fíjense, yo puse a propósito, en C, ¿voy a hacer un gráfico con frecuencia acumulativa o no? ¿Cómo sería en C? Bueno, antes que pasemos al C, nos falta esta parte. Aquí dice menor que. Perdón, ya hemos hecho menor que. A ver, menor que. Ahora nos dice mayor que. Estamos trabajando con esta columna de datos, frecuencias acumuladas absolutas, y la límite de clase inferior sería límite de clase inferior. Entonces decimos, para ¿cuántos datos mayores o iguales que 3? Esta es la cantidad. ¿Cuántos datos mayores o iguales que 5? Mayores o iguales que 7. 7. Mayores o iguales que 9. Mayores o iguales que 11. Entonces, fíjense, va la acumulación hacia abajo, pero va disminuyendo. La otra va aumentando. Entonces, considero un punto, el límite inferior, y la frecuencia acumulativa mayor que. Entonces, puedo trabajar sobre este gráfico, aprovechar, ¿no? Pero no es correcto. Pero vamos a aprovechar que ya tenemos el gráfico para ver cómo se presenta. En este caso, mayor o igual que 3, la primera clase, límite inferior. Aquí está 3. Entonces, vamos a indicar. Aquí estaría el punto. Mayor o igual que 3, mayor o igual que 5. Por supuesto, la frecuencia es máxima, 77, que está. Para el otro, mayor o igual que 5, la frecuencia M2 es 67. Entonces aquí es 63, 67, aquí más o menos sería. Entonces, con otro color, haremos eso. Ahí sería un punto. Mayor o igual que 7. La frecuencia acumulativa es 52. Es 7. 52 sería aquí. Estoy exagerando, pero hay 52. Mayor
o igual que 7, aquí está 7. Entonces subimos perpendicularmente. Ahí sería mayor o igual que 9, 32. Hasta aquí es 30 y aquí 32. Entramos horizontalmente. Mayor o igual que 9. Entonces, aquí está. Con su punto de intersección. Mayor o igual que 11. Aquí está 11. Mayor o igual que 11 es 14. O nos hemos saltado uno, parece. A ver, hemos hecho mayor que no, está bien, 11. Entonces, 11 sería 14. 14 me subo 5 asterisco igual a 14. Entonces, casi la mitad. 14. Entonces, con los puntos que tenemos, 1, 2, 3, 4, 5, ya podemos unir y diremos bueno, aquí está bajando. Hasta ahí sería. Como tenemos la clase fantasma para el último, entonces este bajaría hasta 0. Así sería, ¿no? Y aquí hacia la izquierda hay 0 también, entonces eso sería 0. No aumentaría nada, no aumentaría. Entonces a esta curva decimos ojiva menor que, ojiva menor que. Esa sería el gráfico. En algún momento se puede decir que es una ojiva, es una curva segmentada, que puede ser el gráfico de la variable frecuencia acumulativa menor que o mayor que en función del límite de clase. No hay más gráficos, o sea, quiero decir, el eje vertical puede variar, puede ser la frecuencia acumulativa menor que, expresada como absoluta, relativa, porcentual. El eje horizontal siempre el mismo. Eso no tenemos más. No es como en el caso que vimos de histograma de frecuencias, polígono de frecuencias, ¿no? Ahí teníamos que distinguir sobre todo el eje horizontal, que podía ser en función del límite de clase o marca de clase. Bien, ya está. Ingeniero, esta última Ingeniero, sería la mayor que. la curva roja no sería mayor igual que. Fíjese, a ver, esto me van a decir ustedes si está bien o no. Cuando digo voy a llenar esta columna, ¿sobre cuál de los límites recae la pregunta? Sobre el límite superior. Ajá, el derecho. ¿Y qué se dice? La pregunta. ¿Menor qué? ¿Cómo? Menor Menor que. que. Menor que se dice, ¿no? Entonces, cuando hago menor que, lo que observo en esta columna es de que va creciendo. Porque el aumento va hacia arriba.
menor que 5, menor que 7, menor que 9, menor que 11. Todos esos son menores, entonces son acumulativos menor que. Y mientras que en este caso es al revés. ¿Cuántos datos mayores o iguales que 3? Entonces entro, sumamos todo. Mayores o iguales que 5, sumamos todos estos. Mayores o iguales que 7, sumamos esto. Mayores o iguales que 9, sumamos. Mayor o igual que 11, 14. O sea, aquí va disminuyendo y en el otro va aumentando. Por eso es que... ya me doy cuenta. Aquí es repetido, ¿no? Está bien. Tienes razón el compañero. Aquí me he olvidado. No sé por qué he tenido un lapsus. Se dice más lapsus legere. O sea, yo hablo una cosa y escribo otra cosa. Esos son los lapsus. Ahí al hablar y al escribir. Lapsus lingüi. Ya. Entonces pasamos al inciso C, que ustedes lo van a hacer. Al inciso D, que lo vamos a hacer como una aplicación. Vamos a considerar el inciso D, determinar la proporción mayor o igual que 7. Entonces voy a la tabla mayor o igual que 7. La pregunta recae directamente sobre este límite inferior. Mayor o igual, entramos horizontalmente y tendríamos que sumar todo esto, pero ese valor ya está representado como 52. Aquí digo respuesta N3 igual a 52. 52 datos. Entonces, cuando coincide, ustedes ponen el resultado que corresponde, no hay problema. En E dice, ¿cuál es el porcentaje de datos menores que? Nos hemos olvidado, aquí está incompleto. ¿Cuál es el porcentaje de datos menores que? Pongamos 8. Quería una consulta. En el inciso D, si dice proporción, ¿no habría que dividir entre 77? Lo siento. Ya. No, sí, es verdad. Entonces, 52. Entonces, hacemos los cálculos, como dice el amigo. H3, decimos, está incompleto el 3, el D, dividido por E. Entonces, 52 dividido por 77. Sí, estaba incompleto. A, B, D, E. ¿Cuál es el porcentaje de datos menores que 8? A ver, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacer el gráfico. Que lo se cuenta. Aquí 3 y
sub 0 prima, y sub 1 prima, y sub 2 prima, y sub 3 prima, y sub 4 prima, y sub 5 prima. Y1 prima es 5. Vamos a colocar aquí los valores, o aquí ponemos 5. Ingeniero, ¿podría bajar la camarita, por favor? Sí, 5, 7, 7, 7, 7, 9, 11, 3, 1, 2, 3, 4, 5. A ver, pues, poner otro. 3, 5, 7, 9, 11 y 13. Y 0, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, prima. Y ya. La constante, la amplitud de clase es 2. Eso se mantiene. C, 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 igual a 2, ¿no? Entonces, cada vez yo tengo que ver que hay una relación de proporcionalidad entre la cantidad de datos que están en la clase, tomando como referencia la amplitud de clase que es C igual a 2. Por ejemplo, en este caso, el inciso E dice cuál es el porcentaje de datos menores que 8. Pues cuando yo entro al gráfico, aquí está, si nos hemos olvidado, 9. Está 9. Aquí hemos saltado un número con eso. 11 y 3. Sería 15. Entonces, menores que 8. Señalamos que el valor de 8 que dice en el inciso E está en la cuarta clase. Aquí sería 8. Fíjense, está en la cuarta clase. Tenemos primera clase, segunda clase, tercera clase, cuarta, quinta clase. Aquí la fantasma es sexta clase. Entonces tendríamos, aquí podemos contar, por ejemplo, aquí en la primera clase, ¿cuántos datos han clasificado en la primera clase? N1, N, está bien escribe. En la primera clase tenemos N1 datos. A 10 datos. En la segunda clase tenemos N2 igual a 15. 15 datos clasificados en la segunda. En la tercera tenemos
20. En N4 tenemos la cuarta clase 18. Y en la quinta clase tenemos 14. Estos serían los datos que hemos clasificado. Cuando dice menor que 8, 9 está aquí, límite superior, 5, 7, 9. Entonces, este 8 está en el límite superior de la tercera clase, sería 9. 9 es el límite superior de la tercera clase. Aquí está la tercera clase. Tercera clase, límite inferior, límite superior. Y el valor que nos dice es 8 en la mitad. Como punto medio está. Aquí estaría 8. Y nos dice a partir de ese valor, ¿cuál es el porcentaje de datos? ¿Cuál es el porcentaje de datos menores que 8? Entonces, si esto es 8, yo tendría que decir menores, dice, abierto, ¿no? Menores, ¿sí? Entonces, están los datos de parte de la tercera clase, de la segunda clase, de la primera clase. Entonces, yo plantearía así. El número total de datos tendría que ser la suma de la frecuencia absoluta de la primera clase, N1, más los datos de la segunda clase, N2, más, aquí dice 8, pero N3 tendría que poner, pero no es N3, porque aquí hay datos que están fuera de 8. Entonces yo diría más un NX. A esta cantidad de datos que están a la izquierda del 8, NX. NX. Entonces el objetivo será calcular NX. ¿Cómo calculamos? Yo digo, a ver, en la cuarta clase, ¿qué digo? En la tercera clase, N3. A ver, ¿cómo hacemos? En la cuarta clase, la amplitud de clase, la tercera clase que es igual a límite superior es 9. Estamos en la tercera, yo tendré que poner así, y eso 3' menos y eso 2'. Esto es igual a 9 menos 7. Entonces, C sub 3 vale 2. Entonces, lo único que he hecho es expresar cómo calculo C, la diferencia de los límites de la clase 3, y me da un valor de 2, y yo digo, en esta amplitud de clase que es igual a 2, hay n sub 3 datos. Y el valor de n3 es igual a 20. Hay 20 datos que están clasificados en la tercera clase. Lo que me piden es en esta amplitud menores que 8. Dice menores que 8. Aquí está el 8. Menores serían todos esos datos, pero estoy solamente en la cuarta. Yo querría saber cuántos datos hay en este segmento. Este segmento lo puedo llamar C sub X.
una amplitud que no conozco. Después, vamos a ver, en esta amplitud C sub x hay nx. En el fondo, lo que no se conoce es nx, lo que necesito aquí está planteado. Pero C sub x podría conocer, porque fíjense, aquí dice menor que 8. Y aquí el límite inferior es 7. Entonces yo podría decir C sub x, que dice que es igual a el límite 8 menos 7. Y eso es igual a 1. En esta amplitud de 1, ¿cuántos datos hay? En esa amplitud de 1 hay nx. Entonces es una regla de 3. En el fondo, esta es la incógnita x. Entonces, una relación de proporcionalidad directa. Decimos es igual al producto de esto por esto dividido entre esta amplitud. Entonces, si borramos esta parte y podemos observar la regla de 3, tendremos así que nx, lo que estoy buscando, nx es igual a multiplicar c sub x por n sub 3 y dividir por c sub 3, que sería la amplitud de la tercera clase. Ahí sería, ¿no? Entonces, reemplazando los valores, sería c sub x vale 1, dijimos, ya está, c sub x 1. 1 por n3, que vale 20, dividido por 2. En realidad es una fracción, fíjense. Esa fracción de amplitud multiplicada por la frecuencia n3 me va a dar cuántos datos hay en esa amplitud c sub x o igual a 1. Me daría cuántos hay, ¿no? Entonces, esto viene a ser 10. Porque está en la mitad, ¿no? 10 datos. Entonces ya está, estoy encontrado. Puedo completar el n total, es decir, el n total es igual a n1 de la primera, n2 de la segunda, y una porción, una parte de la tercera, que es nx, que es igual a n1. n1 en la tabla dice 10, n2 dice 15, nx y nx dice 10 datos. Entonces, n total es igual a 35. Pero nos piden el porcentaje de datos. Entonces digo, el h total multiplicado por 100 sería n total dividido por n multiplicado por 100 igual. Decimos 35 dividido por 77 multiplicado por 100. Entonces esto es igual ¿cuánto sale esto, por favor?
45.4%. Entonces, este es el porcentaje de datos, 46.4% de datos menores que 8. Esta sería nuestra respuesta. Esta sería nuestra respuesta. Y quería una preguntita. Y si, por ejemplo, nos preguntasen cuál es el porcentaje, bueno, a ver, la cantidad de datos menores o iguales que 8, NT sería 36, creo que Sí, súmale 1, ¿no? sí, sí, porque esta es una frecuencia absoluta, ¿no? Aquí el amigo nos está pidiendo o está interpretando que una etapa anterior, o sea, el n minúscula su p, que es igual a 35, él está interpretando ese dato, dice, si no lo he convertido en porcentaje, ese dato sería una frecuencia absoluta, que explicaría la cantidad de datos que son menores que 8. ¿Cuál es la cantidad? La pregunta hubiese sido, ¿cuál es la cantidad de datos menores que 8? Entonces no hemos hecho todo el cálculo, la regla de 3, todo eso, hasta alcanzar el resultado de 8. ¿También? Podría ser la pregunta también, ¿cuál es la proporción de datos menores que 8? Entonces, hubiese tenido como en el anterior, en D, hemos tenido que responder como valor absoluto o como frecuencia absoluta, ¿no? Ingeniero, y si nos Eso, dicen cuál es la cantidad de datos menores o iguales que 8, sería 36 la respuesta ahí. menores o iguales que, ¿cuánto? Que 8. Menores o iguales que 8. A ver, eso lo explicaré. A ver, aquí vamos a explicar esto. Ay, ya, aquí lo tengo. Entonces, el amigo me está diciendo que diga menores o iguales. Recuerden que estamos con datos continuos, ¿no? Con datos continuos. Entonces, tengo, a ver, ¿cómo diríamos? Un valor de y igual a 8. A ver, cuando dice y menor que 8, cuando dice y menor o igual que 8, pero puede decir también y mayor que 8 o un y mayor o igual que 8. Entonces aquí el primer caso. Un valor para y, esta es una desigualdad, 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 desigualdad. Un valor que sea menor que 8. Entonces alguien me dice, bueno, un valor menor que 8 sería 7.9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, menor que 8. O me dice, ese sería el valor más próximo, digamos. El número que estoy anotando para y igual a eso, es menor que 8. Aquí,
que dice igual, está incluyendo al 8. 8 igual que 8. No hay problema, pero aquí fíjense la diferencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un nano. Un decimal nano tendría que ser, o sea, la diferencia, que te va a permitir tener un valor menor que 8. O sea, la diferencia es insignificante. Insignificante. Y aquí es igual a 8. Entonces, ¿cómo yo voy a poner diferenciar cuando dice menor que 8? ¿Cuál voy a poner? ¿Hasta ahí nomás? ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí? ¿Cómo va a ser? ¿Qué dice? ¿Dónde me voy a limitar? Me voy a detener. Este dice menores, hasta aquí nomás. ¿Qué dice Jairo? ¿Cómo voy a proceder a pensar o a buscar una solución para esa condición? Es necesario establecer un límite. No podría considerar todos, siempre y cuando de las unidades sea 7. El número de decimales no importa. O sea, puede tener tantos 9 como se quiera. Igual va a ser menor a 8. Entonces, como conclusión, ¿qué decir? Cuando es un dato continuo, Infinitos valores menores a 8. entonces en conclusión decimos que decir un valor para y menor que 8, un y menor o igual que 8, un y mayor que 8, un y mayor o igual que 8, entonces aquí prácticamente 8, cuando es continuo, porque allá como decía menor, yo no he considerado nada, decir, la cantidad tiene que ser menor que 8. Voy a trabajar con 5 9, no he dicho nada. Simplemente me he remitido al límite 8 y se terminó. Entonces es difícil establecer en datos continuos, como lo han visto en cálculo 1, ahí se trabaja con datos continuos. Es difícil establecer, decir, tiene que ser menor. Vea, es casi igual y lo tomamos como igual, ¿no? Salvo cuando es discreto, dice, yo tengo un número de hermanos mayor que 8, ahí es bien claro. Mayor que 8, menor que 8, ya va variando, ¿no? En continuo no. Pues cada vez que diga menor que 8, entonces 8 es nuestro límite. Mayor que 8 o 8 es nuestro límite. ¿Listo? Muy bien. Dicho eso, bueno, el otro, el F, ¿cómo lo haría? El F. Es una proporción. Por ejemplo, aquí en nuestro gráfico, cuando dice datos mayores que 4. Entonces, en la primera clase va de 3 a 5. Mayores que 4, entonces el punto medio entre 3 y 5 sería 4. Entonces está de aquí. Entre, ¿no? Cuando dice verificar que la proporción de datos mayores que 4, mayores que 4 y menores que 8, ¿dónde está 8? ¿Dónde 7? 8, por aquí hemos anotado. Aquí. Entonces, hoy va hacia la izquierda. Entonces, ¿cuál es la cantidad de datos que hay entre estos dos puntos? Mayores que 4 y menores que 8. Entonces, ¿cómo tendría que ser? El total de datos habla de proporción. Primero trabajo con cantidad de datos. Digo, el n total de datos va a ser igual. En este primer tramo, en esta amplitud, hay n x1, n sub x1. Entonces, nx sub 1 más, aquí es la segunda clase, esta cantidad de datos hay. Entonces digo n2 más,
Aquí 8 está en la tercera clase y aquí está el otro. O sea, esta amplitud C sub X, tendríamos NX2. Ese sería nuestro planteo, hablando de datos absolutos. ¿Listo? Frecuencias absolutas. Eso sería. ¿Qué es lo que voy a hacer? Así como hice esta parte, voy a trabajar para haré una regla de 3 para NX1, una regla para NX2, considerando la amplitud de clase de la primera, de la segunda, etcétera. Voy a ver, aquí está en la primera, la amplitud de la primera. Aquí está en la tercera, la amplitud de la tercera, ¿no? No sé si vale la pena hacer. ¿Qué dicen? ¿Alguien que no entiende para que lo hagamos? Hacemos ahora. ¿Qué dice? Ingeniero, siempre se compara con la amplitud, ¿no? A la hora de hacer la regla de 3. Entonces, en la primera tenemos así. Aquí está Y0' que es igual a 3. Aquí está Y1' igual a 5. Aquí está Y2' igual a 7. Está Y3 igual a 9. Entonces, tengo la primera clase, la segunda, la tercera clase. Entonces, nuestro planteo dice 4 mayores que 4. Entonces, aquí está. 4 mayores que 4. Y menores que 8. Aquí pusimos 8. Eso menor. Entonces, los datos sobrepuestos son los que nos interesan. Entonces, hemos dicho aquí hay NX1, aquí hay N2 datos, y hay NX2. También hay una amplitud, C sub X, C sub X1, C sub X2. Entonces decimos, el n total va a comprender o va desde mayores que 4 menores que 8. Entonces el n total es igual a nx1 más n2 más nx2. Solo tengo el dato de n2, yo voy a calcular esto no conozco, yo tampoco no conozco. La primera clase es C sub 1. C sub 1, si ustedes quieren ganar tiempo, dicen, bueno, C sub 1 es la diferencia entre el límite superior y el límite. Puede variar, puede ser que nos hayan dado diferentes amplitudes, ¿no? Pero en este caso es Y límite superior menos límite inferior. Eso es igual a 5 y 3, 5 menos 3, igual a 2. En esta amplitud C1 igual a 2, hay N1 datos que es igual a 10, igual a 10. Tengo un C sub X1 que es igual, me dice, aquí, me dice 4, que está en la primera clase. Entonces, mayor que 4, dice, entonces, límite inferior, límite superior. Entonces digo, 5 menos 4. 5, ese es el valor de esta amplitud.
que C sub x1 es igual a 1. O sea, quiero saber cuál es la cantidad de datos aquí. Entonces digo nx1 es mi incógnita, no se conoce. Entonces multiplicamos y dividimos. Entonces nx1 es igual a multiplicar a c sub x1 por n sub 1 dividido por c sub 1. Entonces hemos dicho esto es una fracción, ¿no? Entonces c sub x1 es 1. Entonces 1 por 10 dividido por 2, esto es igual a 5 datos, ¿no? Una relación de proporcionalidad. 5 datos. Pues ahí habríamos calculado el valor de nx1. Y nx2, a ver, bueno, lo haremos. Lo calcularemos. Está en la, como dijimos, 8 está en la tercera clase. Entonces dice C sub 3, y C sub 3 que es tercera clase 9 menos 7, y 2 prima, no, perdón, 3 prima menos y 2 prima es igual a 9 menos 7, y eso es igual a 2. C sub 3 vale 2, y en esta amplitud hay n sub 3 datos, que es igual a 20, y en C sub x, aquí, ¿no? Donde hemos colocado aquí, C sub x2, que podemos conocer porque se ubica en 8. Pues ahora aquí, este es el límite inferior y este es el límite superior, al revés del otro. En el otro, este era el límite inferior y este era el límite superior. Entonces, la diferencia me daba la amplitud. Entonces, en este caso, la amplitud sería 8 menos 7. 8 menos 7 igual a 1. En esta cantidad, con esta amplitud C sub x2, que es igual a 1, hay nx sub 2 datos, ¿sí? Donde tenemos que la regla de 3 sería entre multiplicar 1 por n3 dividir por c sub 3. Y si n x2 es igual a multiplicar c sub x2 por n3 dividido por c sub 3. Pues otra vez aquí vemos la fracción, ¿no? A dimensionar. N3 sería c sub x1 por n3 que vale 20, c sub 3 que vale 2, y esto es igual a 10. Así sería. Entonces, nosotros hemos planteado nuestra expresión n total igual a nx1 más n2 más nx2. Entonces, reemplazamos en esta expresión y tenemos que el n total igual a nx1 más 5 más n2 a 15 datos más n2 que dijimos es igual a 10. Y tenemos que esto es igual a 30. Este es el resultado de la frecuencia total. En datos mayores que 8, pues el 4 nos dice que 8. Pero la pregunta era
y es proporción, entonces voy a calcular H total es igual al N total para calcularlo dividido sobre N, nada más, y tenemos que esto como es mayor, entonces ponerme vuelta como escribo H mayúscula, aunque H se va para mejorar, no, vamos con la frecuencia total, la frecuencia relativa. Entonces decimos 30 dividido sobre 76. Entonces aquí la primera para tener el resultado y poner la respuesta, ¿no? La proporción de datos mayores que 4 menores que 8 es igual a, ¿verdad? Eso sería entonces. ¿Alguna pregunta?